Se cortó todo porque nos pasamos de la hora. Nos pasamos hablando mucho. A ver, ahí está. Nos pasamos hablando. Sí, sí, nos pasamos de la muy largo. No, pero está bueno lo que estamos hablando, así que vamos a seguir, que está Estamos bueno. ya estamos en el clímax, ¿no? Sí, no, además, no sé si se habrá guardado el otro vivo. Yo la primera vez que hago un vivo, la verdad. No sé si se habrá guardado el otro. Ah, Así que creo que se va ahí archivo. vamos a estar ¿Se archiva? Listo, listo. Bueno, Ya. sigamos entonces. Ya, Estábamos, entonces, ya estábamos con las ahora, Evo protestas, Morales. digamos. Post fraude ¿Qué va o a pasar el post año pasado con Evo Morales, no? o denuncia de fraude, perdón. Ajá. Sí. Toda esta revuelta, todas estas protestas civiles, ciudadanas, llegan a un punto muy alto. Ya eran 21 días. Cabe resaltar, digamos, de que el momento de Evo Morales Ahí está. Ahora, ¿Aló? pues, Hola. ahí está. ¿Qué pasa? Ahí está. A ver si anda mejor ahí. Y Evo Morales, Justo en digamos, la mejor parte, Evo Morales cuando ve esta revuelta ciudadana es como, se hace la burla de ellos, o sea, dice, ay, hay que enseñarles a bloquear, estos solo bloquean con pititas, con llantitas, hay que darle un seminario de bloqueo. Y estos discursos son los que más le molesta a la gente de las Claro, ciudades incitan urbanas. mucho más a la gente a salir a las calles y a seguir Claro, bloqueando. incita totalmente a la Y polarización, digamos. Y el momento en el cual realmente se genera el quiebre más radical de estas protestas es cuando Evo Morales dice, no vamos a dejar entrar comida a las ciudades. Vamos a acercar las ciudades básicamente para que se mueran de hambre. Ajá, para ver cuánto tiempo aguantan con sus pititas y sus llantitas. Entonces, Eso no lo ese, había escuchado. ese momento, Es Lo dijo heavy, así, lo suena dijo fuerte, literal. suena fuerte. O sea, no es una interpretación, lo dijo literal. y lo interesante de todo esto es que representa la forma de, o sea, es como hubo estos bloqueos o protestas de la ciudad, de los centros urbanos. Evo Morales dice, yo les voy a enseñar a bloquear y usa un método, digamos, indígena ancestral que desde 1700, desde Tupac Katari, que es cercar las ciudades y para que el pueblo se quede sin comida. Y en ese momento, digamos, es como que se radicaliza todo muchísimo más y ya es como entramos a la etapa más turbia en el que todo se va realmente a, bueno. Al carajo. Sí. Vamos a decirlo, al carajo. Claro, y aquí es donde surgen todas estas perspectivas, ¿no? Porque evidentemente hay una revuelta ciudadana legítima, súper fuerte. Y en este momento, cuando la ciudadanía ya pide que se vaya, cuando el jefe de Estado Mayor, el jefe de los militares, que lo había apoyado durante toda su gestión, le sugiere renunciar. Sí. No, pero te estás olvidando algo. ¿Qué cosa? Antes de eso, cuando empieza a tomar, igual, o sea, como te habíamos mencionado, se radicaliza todo mucho más fuerte, pero la policía se amotina. Ah, sí. Eso, el punto culmine fue ese. Ajá. En Cochabamba. Porque es como que ahí ya perdió todo Claro. poder, digamos, todo poder legítimo lo El poder pierde. de resguardo que tenía las fuerzas Exacto. que controlaban a la ciudadanía de no cruzar límites como el seguir quemando tribunales, el de seguir atacando instituciones, ¿no? Cae. Es decir, la policía dice, ok, y en ese momento pasan dos cosas. Primero, se tranquilizan un poco las protestas en el sentido de violencia, es decir, Sí. se dejan de quemar cosas porque la Sí, policía porque ya esto estaba de lado. también hay que decirlo, ¿no? Porque al principio fueron muy violentas las protestas. Bueno, eso Era vas como a mucha terminar. violencia de los dos lados, Exactamente. de las dos Ahora, partes. si la fuerza de resguardo te dice, tranquilo, te apoyo, evidentemente todo se tranquilizó, ya no, la gente ya no destruye instituciones, pero sigue con los bloqueos y los pedidos de que se vaya. Y este es el matiz más importante en el cual realmente se distorsiona toda esta legitimidad, esta idea de que realmente fue una revuelta ciudadana cuando se pasa a las fuerzas militares. Aquí en Bolivia, digamos, mucha gente tiene la idea, digamos, de que cuando se dio la vuelta a la policía y se amotina, es muy similar a lo que pasa en 2003 cuando González Sánchez de Lozada renuncia. ¿Por qué? Porque igual se amotinan Claro, en sí, sí, sí. 2003
Pero la diferencia es que González Sánchez de Lozada saca a los militares y los militares no tienen, no Y se sé, hizo un son lado mucho más Lozada, radicales además. y los reprimen, exacto. Pero Evo Morales no quería cometer el mismo error que Gonzalo Sánchez de Lozada. Claro. Entonces, por eso es que no saca a los militares. En realidad ya no podía. No sé si es que no quería. Realmente No es más respondían, que, digamos. ya no ¿Eso podía. Los se refiere? militares sabían que si salían después de lo que pasó en 2003, estaban chao. La legitimidad como militares, como poder protector del Estado, ya estaba chao. Iban a desaparecer. Si salían el año Igualmente, pasado, iban a desaparecer. ahí se corta, digamos, una racha, digamos, democrática, la más larga de la historia de Bolivia, me parece, ¿no? Sí. Porque viene de una tradición, digamos, bastante marcada con eso. Como, bueno, Pero, en Latinoamérica en sí. y un Exactamente. punto muy importante es que cuando, después de esas protestas, digamos, que hay en las áreas urbanas, hay muchas protestas, o sea, de las áreas rurales, ya vienen a las ciudades y empiezan o sea, van a las casas, tratan de destrozar las cosas, los que eran a favor del movimiento socialismo. Entonces, ese momento es en el cual la gente dice, saquen a los militares, pero para Espera, defendernos. aún no, o sea, perdón, es que nos hemos saltado un poco a cuando ya salen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, No, pero no importa, no importa. entonces Sí, bueno. le dicen los militares, le dice su jefe de Estado que lo había pillado durante tanto tiempo, ¿no? El jefe de los militares, que renuncie. Entonces, como dice Mateo, esa legitimidad de la protesta se pone en duda, ¿no? Es decir, ¿cómo puede el jefe que se supone que tiene que mantener el orden El establecido orden. de los poderes, de todo lo demás, decirle al presidente que renuncie? Es ridículo, ¿no? O sea, hay, como tú Y mencionabas, ahí entra, digamos. dale. No te había escuchado. O sea, ahí es como realmente se pone en duda todo este discurso de que realmente fue una revuelta ciudadana legítima. ¿Y qué es lo que, a pesar de todo, digamos, genera muchísimas más dudas? Es cuando realmente los militares, o sea, la imagen de que un militar le entregue la banda presidencial a Janine Áñez Ah, genera, Yanina Áñez. genera, eh, Esa desconfianza y esa conexión. o sea, si bien inició esto como una revuelta ciudadana, pareciera que va, digamos, como... Por eso hay esta idea del golpe de Estado, ¿no? Porque los militares es como que al final toman el poder y dicen, Janine Áñez ahora es presidenta, ¿no? Ya. Desde donde lo veo yo, digamos, Evo Morales pudo haber tenido un tinte autoritario, tuvo, bueno, muchas protestas en su contra, la movilización social es completamente rotunda, digamos, ya con la decisión que tenían. Pero eso no quita la posibilidad o no descarta la opción de que eso haya sido un golpe de Estado cuando interviene la fuerza militar, digamos. Deslegitima Claro, todo, digamos. Todo el exacto. proceso social que se Ahí había la dado antes se discusión, deslegitima con la entrada de la fuerza militar. ahí la discusión, ¿no? De si es suficiente ese argumento para decir o no que hubo golpe de Estado. Claro, sí, sí, sí. Y hay estas diferencias. Yo personalmente no considero que haya habido un golpe de Estado. Creo que el año pasado hubo fraude, ¿no? Y creo que principalmente no hubo golpe de Estado porque no hubo alguien que le diga, o sea, que le haga el golpe, que haga el golpe, que realice el golpe. No había un militar que le dijo, sal porque yo voy a tomar el poder, ¿no? Entonces, es decir, no había un golpista. O sea, ese es mi punto de vista y aquí es donde Claro, sí, sí, sí. todas las Desde el diferencias. concepto duro y clásico del golpe de Estado, No. hay un golpe. Desde el concepto, digamos. Después hay que analizar otros factores, como estás haciendo vos, que desde mi punto de vista hay un golpe de Estado, pero eso no quiere decir que antes haya habido tomas de decisiones ilegales por parte de Evo Morales. Es que me ¿No? parece El que es un golpe poco más de fue eso. Es decir, y ahí esa se volvió la sugerencia, democracia directamente. yo creo que esa sugerencia no era suficiente para que renuncie. Es decir, nadie fue y le dijo renunciar. Ok, Ajá, nadie hizo eso. Entonces, por eso es ok, que no vos creo que decís sea las un formas. golpe. Exacto, por eso es que no creo que sea un golpe Ah, ok. desde nada. O sea, realmente creo que fue una movilización ciudadana legítima con un montón de cosas que la deslegitimizaron luego. Sí. Sí, Sí, no, pero, obvio, eso no hay duda de eso. Exactamente. Eso. Quizás hay que ver las formas también de la fuerza militar, porque es como que ahí entran los golpes con adjetivos, que es como algo más cotidiano hoy en día. Claro, y Aprovecho para principalmente... decir, aprovecho para decir que dejamos en el link de la bio, dejé un
un artículo muy interesante de Malamud con otro politólogo que no es impronunciable el apellido, pero habla de esto, de los golpes con adjetivos. Habla principalmente de lo que es un golpe de Estado, los golpes con cómo bajó, digamos, cómo declinó estas situaciones, digamos, y cómo empezó a subir lo que es el golpe con adjetivo, que es golpe blando, el golpe judicial. Exacto. Es como que entran muchos factores para analizar que en mi opinión son como digamos un plus para la precisión de lo que pasó. Puede ser que es como mucho más abarcativo. Entonces nada, después visítenlo que está bueno y puede dar una precisión más de lo que pasó en Bolivia. Y es también como que lo puedes analizar desde tu perspectiva tranquilamente sin caer en lo que dice la opinión pública o lo que dice una persona, digamos, ¿no? Que lo vive. Claro. Y bueno, ya llega el momento en el cual asume Adriana Salvatierra, que igual era una diputada, ¿verdad? La presidenta era senadora, era la presidenta de la Cámara Alta, ¿no? Del Congreso, del Senado. Y por la Constitución, ella tendría que haber sido la presidenta. Lo que pasa es que renuncia Evo, renuncia Álvaro con él, su vicepresidente, ¿no? Ok, entonces no hay una sucesión, digamos. ¿A partir de cuándo es la sucesión, digamos? A partir de la Constitución determina las sucesiones. Presidente, ¿A partir de cuándo entra, digamos, lo que abarca? Desde antes del 2000, en la otra... No, me refiero a los cargos, no me expresé bien. Presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Y Áñez era segunda vicepresidenta del Senado. Exacto, Áñez era vicepresidenta del Senado. Entonces, ¿qué pasa? El momento en el que asume Adriana Salvatierra, el descontento era tan fuerte que incluso hacen renunciar a Adriana Salvatierra a este cargo, porque ya la gente no quería tener a ningún presidente o alguien en el poder que sea del movimiento al socialismo. Entonces asume Yanina Áñez. Y es bastante interesante porque ella, y aquí recalco, digamos, la idea de esta intención de poder de parte del Oriente, porque entra al Palacio Quemado con Fernando Camacho, que había sido el libertador, digamos, y el máximo representante del Oriente. Entra ella. Y que no se había presentado, además. No se había presentado la elección. Exacto. Entonces, asume ella y bueno, esa noche esa noche fue bastante dura porque, muy fuerte. Si bien todos en las ciudades festejan, hay un festejo masivo en el Prado, digamos, que es el lugar más simbólico de la ciudad de La Paz, digamos, sale muchísima gente a festejar que recuperamos la democracia, y en realidad también se hace esto porque hubo un discurso de que Bolivia iba a ser Venezuela 2.0 y de que Evo quería perpetuarse en el poder. Entonces es mucho de esos discursos también. Y algo muy importante, digamos, es que durante estos 21 días, si bien se ha unido la oposición, digamos, hubo muchos pedidos distintos. O sea, mucha gente se iba a protestar por la chiquitanía, otros iban porque ya no querían ver a Evo Morales en el poder, sin embargo eran masistas, y otros iban porque ya no querían ver al movimiento al socialismo. Y aquí me parece muy interesante lo que dice. Desde mi perspectiva, hubieron motivos correctos y motivos no correctos para salir así fuertes. ¿Por qué? Porque uno de esos pedidos de muchas personas de la ciudad, y eso es lo que se critica un montón, de la zona, aquí se dice Jailona, de la zona con plata, ¿no? De la ciudad, en realidad salieron pidiendo que se vaya el MAS, que no vuelva, porque les molestaba desde ese sentido de superioridad tener a un presidente morenito, así como te lo estoy diciendo. Literalmente hubieron muchas personas que salieron por eso, ¿no? También no podemos dejar en cuenta. No creo que haya sido la mayoría, pero justamente eso de los motivos y de estas diferencias para salir, ¿no? Algunas de ellas antidemocráticas y otras sí con un profundo apego hacia defender la democracia y por eso estar en contra de Evo Morales, ¿no? Estas diferencias de motivos por los que la gente salió, que además están retumbando ahora, ¿no? Esa gente que justamente, te digo, con sentido de superioridad o con estos argumentos muy blandos, los chetos. Sí, había de todo, digamos. Había de todo. Había de todo en la protesta. No creo que haya sido la mayoría y por eso creo que era súper legítima la protesta,
Pero estas personas, de hecho, son las mismas personas que están protestando hoy en día. Es decir, tenemos a 100 personas que marchan en una de las zonas donde no están los poderes del Estado, donde no hay nada, solo hay casas, donde no hacen absolutamente nada. Y tenemos gente marchando por estas elecciones ahora, que son esta misma gente con argumentos, a mi parecer, incorrectos, antidemocráticos, racistas, ¿no? Que están ahora movilizándose. Pero lo que no hay que, digamos, lo que no hay que invalidar, digamos, es el hecho de que sí se unió la oposición en ese momento contra el movimiento al socialismo, o sea, varios pedidos, varios argumentos para sacar con un mismo objetivo común, que era sacar a Evo Morales del poder. Y cuando lo sacan es bastante interesante porque ahora las protestas se dan en los bastiones del MAS, que es en Cata, Sacaba, en las ciudades del Alto, en Cochabamba, y es bastante diferente. ¿Y por qué aquí, digamos, empieza a generar mucho más la idea de que hubo un golpe de Estado? Porque salen los militares y reprimen a las personas. Áñez, ¿no? Áñez, ya como presidenta, firma un documento, un decreto presidencial, a mi parecer asqueroso, ¿no? Que dice que exime a los militares de responsabilidades de lo que hagan en las protestas. Así, se le da todo poder, digamos. Se le deja el vía libre. La presidenta que se supone que está representando, o sea, firma esto, es terrible. ¿No? O sea, sobre todo para la legitimidad del movimiento, para los propios bolivianos, para las personas que murieron en estas dos masacres, es terrible, ¿no? Evidentemente hay que separarlo un poco, como te digo, de lo que pasó en las protestas en sí. Es decir, no era la idea principal de nadie que... Sí, digamos, son cosas distintas, pero que se interponen, digamos. Exactamente. Totalmente así. Y es bastante, digamos, duro lo que pasa porque... si bien ya los ánimos en las clases, digamos, urbanas bajan, están un poco más tranquilos, los de las áreas rurales, digamos, que aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, es mucho más, o sea, es muy, muy cercano a esta diferencia, digamos. Entonces, en las áreas populares, etcétera, salen y tratan de, digamos, saquear las casas, incendian casas, etcétera. Eso ahora. No, el año pasado. El año pasado. Ok. Pero las consecuencias de que entre años y de que hayan las represiones. Claro, porque hubo más de 30 muertos en Sacaba. Y la verdad, eso es reprochable, digamos, muy reprochable, porque no se hizo nada. O sea, ni siquiera se hicieron juicios. Y la gente, digamos, decía salir por la democracia y todo esto realmente no es nada democrático. O sea, que salgan las Fuerzas Armadas a reprimir a las personas. Pero entonces es como que se empieza... Mucha gente que se cuestiona, digamos, el hecho de por qué salir esos 21 días si ahora empiezan a masacrar a las personas, y por eso empieza a generar un poco más de fuerza el argumento de que hubo un golpe de Estado, incluso a nivel internacional. Claro, no, por eso yo me referí, digamos, a que capaz que no es un golpe de Estado, digamos, en el sentido del concepto duro, pero están los factores que dan como resultado un golpe de Estado, a pesar de la legitimidad que tienen las protestas sociales y todo. Y bueno, ahora estamos Ya, entonces, estas represiones se tranquilizan, ¿no? O sea, calman las represiones. Es decir, pasan estas dos masacres, se intensifican las protestas durante un tiempo, se logra paz, entre comillas, ¿no? Después de, en parte, el sometimiento y en parte la necesidad económica que lleva viviendo Bolivia por un mes tan lleno donde la economía realmente no fluyó nada, por la necesidad de todos de comer, paran las protestas del lado del MAS, ¿no? Y empieza el mandato de Áñez con esta mancha, ¿no? Con la mancha de estas masacres, y llega el COVID. Ya empieza desgastado, digamos. Ajá. Empieza para atrás. Empieza alrededor del 12 de noviembre. Y empieza a generar mucha popularidad Yanín Áñez. O sea, a pesar de todo, ¿sí? empieza mal, digamos, con estas masacres. Mucha gente empezó incluso en redes sociales, digamos, y en la calle, se hablaba mucho de que en realidad Yanín Áñez podía ser la que realmente podría representar a este movimiento pitita, que así se denominó. Entonces empieza a haber la idea de que podía candidatear a la presidencia. Y es más, se candidateó. Hasta donde tengo entendido. Pero llega la pandemia.
porque eso es noviembre, digamos. O sea, el 12 de noviembre, el 11 o 12 de noviembre renuncia Evo Morales, asume Yanín Áñez, se dan las represiones de Sencata y Sacaba. Y bueno, las elecciones principalmente, o sea, en un inicio tenían que ser el 3 de mayo. Y Llega el COVID. llega el COVID y bueno. Claro. Y se van desplazando. Y, perdón que te interrumpan esto también, ¿cómo ven o qué opinan sobre cómo se manejó el tema de la pandemia ahí en Bolivia? Ahí, justamente esto es uno de los factores que causa el resultado de esta elección. Tenemos primero las masacres, ¿no? El año pasado. Y después una pésima gestión del COVID. Es decir, se supone que el MAS había salido y con él la corrupción. Pero no. Áñez hace exactamente lo mismo. Hay muchos casos de violación de derechos humanos, de corrupción, en todo ese corto tiempo que tuvo. Persecución política. Y aquí algo fuerte del discurso, ¿no? Como mencionábamos, se implantó un discurso muy fuerte en todas las áreas rurales, sobre todo, ¿no? Y en todo el país, de que va a llegar la izquierda, va a llegar la derecha, ¿no? Va a robar, te va a matar, absolutamente todo eso. ¿Y qué pasa? Evidentemente llega la derecha, Áñez, y hace absolutamente todo eso. Entonces, ¿cómo vas a votar? ¿Cómo? O sea, si te han dicho tanto tiempo eso, y evidentemente llega Áñez y hace todo eso, claro, o sea, ¿frente a qué estás? el discurso de Evo Sí, Morales. yo igualmente no creo que sea, digamos, por el motivo de ideología o lo que sea, más allá de eso. Es porque cuando no tenés fuerza política, cuando no hay un respaldo, se complica gobernar y bueno, se llega a esos puntos, a esos extremos. Ese que yo creo que es el factor fundamental de lo que pasó. Y en más cuanto allá a la de la pandemia, ideología. digamos, al manejo de la pandemia, la verdad es que nosotros, como lo hemos vivido, sí hubo un buen manejo al inicio, pero luego ya se hizo insostenible la situación. ¿A qué números llegaron? ¿A qué números llegaron de contagios, fallecidos? No estoy seguro. Estábamos en 8,000 muertos, eso me acuerdo, un poquito más. Ajá, estábamos en 100. En La última vez que vi, creo que eran 130,000, debemos estar en 150,000 casos. Pero... Y para la población es un número importante, para la cantidad de población Exactamente. Exacto. Justo en el país. 140,000. 140,000. Y justo, digamos, cuando inicia la pandemia y ya se empieza a liberalizar todo, digamos, es súper importante recalcar que no se tuvo un buen control. O sea, no se dieron... Hubo medidas estrictas, hubo... Sí, hubo mucha digamos, cuarentena. no había medidas casi, ¿o no? O sea, no, hubo mucha cuarentena, pero se relegó bastante la economía hasta que llegó el punto en que pasaron dos cosas. La gente tenía que comer, ya no era soportable la cuarentena, o la cuarentena estricta como tal, ¿no? Y además que llega un punto en el que, por más de que no tengas necesidad absoluta, igual vas a salir, ¿no? Evidentemente. O sea, tienes una necesidad social muy fuerte. Eso. Sí, eso entonces, se da, digamos, en todos lados. Eso se está dando se manejó muy mal, sistemáticamente. La economía se manejó mal, ¿no? Hubieron pocos ofrecimientos para la reactivación económica, la cuarentena estuvo mal manejada, el manejo de los casos, de los laboratorios estuvo, a mi parecer, muy mal manejado. Y sobre todo eso, digamos... Incluso por lo que estuve leyendo también, hubo una saturación importante en lo que es el sistema de salud. Muy fuerte. Al inicio, cuando los casos estaban muy marcados, los hospitales estaban totalmente saturados. No solamente que ya no atendían COVID, ya no atendían absolutamente nada. Al inicio, digamos, ¿por qué pareciera que hubiera manejado bien las situaciones? Porque no había muchas pruebas, porque no había la capacidad hospitalaria, digamos, como para que realmente pueda la población... Sí, que pueda soportar toda la cantidad de casos. Exactamente. Sí. Llega Además, incluso hay un estudio... Hoy está muy cuestionado el tema de la cantidad de testeo, ¿no? Como que es fundamental para controlarlo. Hay un estudio en New York Times de que a partir de marzo, si no me equivoco, la cantidad de muertos en Bolivia asciende muchísimo y obviamente no son por enfermedades generalmente como tuberculosis, etcétera, sino es por COVID, pero realmente como no se pueden hacer los testeos masivos, la gente no va a hacer los testeos porque mucha gente incluso no cree en el coronavirus. Entonces, se maneja la idea de que realmente nos ha pegado muy fuerte la pandemia, pero nosotros no nos hemos enterado todavía. Además también es un motivo de información, ¿no?
además de los testeos y todo eso, es muy fundamental el tema de la información, ¿no? De llevarle a la gente toda la información, las estadísticas, eh, contarle cómo se tiene que cuidar. Eso en Uruguay, por ejemplo, se dio bastante bien y fue uno de Muy los bien. motivos por que fue tan exitoso el manejo, Sí, más allá totalmente. de los protocolos y todo eso. Aquí no. Entonces, Áñez, cuando se pone de candidata, tenía un 12% Sí, un 12% de de aprobación. apoyo, ¿no? Bajísimo. De la población. Es bastante alto, ¿no? O sea, para ser un nuevo Bajo, actor bajo en el político, sentido de que tiene menos que el cuarto o tercer puesto claro, no, pero de más las bien, elecciones. justamente por eso de ser un nuevo actor político, es que era bastante alto. O sea, aquí competir contra los dos principales, ese 12% sí representaba bastante. Entonces, Sí. empiezan las elecciones en realidad con 4 importantes, ¿no? Con el MAS, con Luis Arce y Choquehuanca de vicepresidente, con Comunidad Ciudadana. Ah, se juntaron, digamos. No, no, No sé cómo es el nombre, pero es el... ahorita vamos a explicar eso. Entonces, primero, el Ok, primer binomio, no ve que el MAS reemplaza a sus candidatos, entra Luis Arce, que es el ganador de estas elecciones, sí. David Choquehuanca, su Además, vicepresidente, luego Comunidad Ciudadana, con Carlos Mesa a la cabeza, después Juntos, que es justamente esta agrupación del clásico empresario, que es Samuel Doria Medina, que representaba a la oposición antes de Carlos Mesa, ¿ya? Y que se junta con Áñez, ya ellos tienen ese 12% de apoyo, y después venía Camacho, ¿no? Que también se candidatea. Entonces tenemos estos 4 actores principales. igual un fenómeno bastante interesante que hay que resaltar, que es súper importante que todos entiendan, es antes de las elecciones de 2019, eh, la oposición, en realidad la gente estaba cansada de los políticos que siempre habían estado en elecciones. Por ejemplo, Carlos Mesa o sea, es de la camada de 1980, 90, etcétera, al igual que Evo es Morales. como un cansancio de la clase política, más que nada. Exactamente. Exacto, Y exacto. por eso incluso Chile en las elecciones de 2019 consigue un 8% en 40 días. O sea, eso representa realmente de que la gente está cansada de los mismos políticos. Y ahí Sí, entra un obviamente, ahí factor influye mucho el poder de los bastante outsiders, importante, olvídate. que es Luis Fernando Camacho cuando inicialmente dice que no iba a postularse a las elecciones, finalmente se postula, pero lo importante y lo interesante de él es que entra con un discurso antipolítico. Es decir, eh, él aglutina todas las ideas que mucha gente tenía de que no, yo no soy un político. ¿Por qué? Porque aquí en Bolivia la política está, o sea, cuando hablas de política hablas de algo asqueroso, hablas de corrupción, hablas de algo que amoral, o sea, inmoral, totalmente feo. Sí, Pero está él entra. totalmente perdida la confianza en la política. Exactamente. Y él entra con el discurso de no, yo no soy un político y yo he luchado con ustedes. Pero la verdad es que mucha gente hasta ese momento lo bancaba, digamos. O sea, tenía mucho apoyo todavía en ese entonces Luis Fernando Camacho. Pero empieza con... Mucho apoyo en Occidente, ¿no? Su apoyo en Oriente nunca desapareció, pero ese apoyo en Occidente estaba muy fuerte hasta ese momento. No sé si muy fuerte, pero lo aceptaban. Sí, exacto, lo aceptaban. Porque también su candidato a vicepresidente era del Occidente, ¿no? Era estos binomios configurados de esta forma para que capten Claro, sí, votos de sí, los sí. dos lados. Entonces, va pasando el tiempo, la amenaza de que el MAS vuelva, ¿no? La amenaza de que el MAS Ahí está. vuelva se hace mucho más fuerte. Yanine Áñez, con todo el desgaste de las masacres primero, después del COVID, de un mal gobierno, de casos de corrupción, empieza a bajar en números y, Hasta un 6%. y para quedar bien, dice, ok, Se retira. voto útil, me retiro al apoyo al candidato que le haga frente al MAS. ¿No? Ya, ahí sale Yanine Áñez. Un factor, digamos, muy interesante que tal vez puede llegar a la analogía con la política argentina es que el elector, o sea, ¿por qué se explica esta tendencia tan alta del movimiento al socialismo después de números tan bajos el año pasado? Es porque, por ejemplo, en Argentina, si no me equivoco, sale Fernández, entra Macri, y durante 4 años, o sea, la gente estaba cansada y vuelven los Fernández. Entonces, pasa lo mismo acá, solo que en realidad en 10 meses la gente se dio cuenta que era lo mismo al movimiento al socialismo. Entonces, mucha gente dice, pucha, si los discursos de Evo Morales quedan tan repetitivos, que hay la derecha, que van a robar, que van a discriminar, porque el gobierno de Yanine Áñez tilda de salvajes a la gente, o sea, del movimiento al socialismo. Sí, o sea, racismo de parte de Yanine Áñez y Camacho es muy fuerte. Entonces, mucha gente dice, uy, si bien Evo Morales todo el tiempo decía esos discursos, es verdad. Entonces,
es algo similar a lo que Digamos, vos pasa. decís que fue por ese lado la credibilidad de nuevo al partido más, por todo lo que se dio Sí, con la etapa de Áñez. Ese es justamente uno de los factores. El factor Yanin, como mal gobierno, como gobierno racista, te lo digo como gobierno bordeando el fascismo, así, de verdad, ¿no? Un gobierno súper malo. Entonces, ese cambio de decir, ok, algunos que estaban empezando a aceptar a Yanin le quitaron toda legitimidad, dijeron, evidentemente, la derecha funciona así, nos lo han dicho, tenemos que volver a este otro orden, a este partido fuerte que nos ha dado estas cosas, etcétera. Otro factor, digamos, que llega a ser muy fuerte para que el movimiento del socialismo gane, es el hecho de que la oposición, si bien se unió en octubre y noviembre, se fragmentó, como te habíamos comentado, con Sí. Yanin, Luis Fernando, etcétera. Camacho. Exactamente. Pero ¿por qué en realidad pierde de una manera tan fuerte? Y es la idea de que el año pasado, si bien ganó, o sea, si bien iba a haber una segunda vuelta, era porque se dio la idea del voto útil. Y este año fue bastante cuestionada porque la gente decía, ¿por qué no puedo votar por alguien? Por ejemplo, hay un candidato, Tuto Quiroga, que wow, hubo un debate presidencial después de 18 años y él demostró las ideas, era muy claro, muy conciso y la gente empezó a cuestionarse, ¿por qué me obligan a votar por alguien, o sea, en contra de alguien? Eso no es nada democrático. Claro, sí, 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 sí. Lo Entonces, plantearon al revés, digamos. exactamente. Entonces, durante este año, la oposición ha podido, digamos, tuvo la oportunidad De crear un discurso, de crear un discurso, de crear un plan de gobierno bueno, etcétera, un proyecto de etcétera, país. un proyecto de país, pero seguían con el mismo discurso repetitivo, como el movimiento del socialismo de hubo fraude, corrupción, 14 años, voto útil. Ajá. En realidad, lo que no decían es, esto va a pasar, sino decían, o sea, lo único que decían es, no queremos que esto pase. Y eso no es suficiente para dar certezas, ni para que alguien vote por ti. Y es más, el Sí, programa de sí, gobierno de Carlos totalmente. Mesa, que era el principal opositor del movimiento del socialismo, era casi igual al del movimiento del Es socialismo. muy parecido. No es que se traían nuevas ideas, la derecha neoliberal, para nada, ¿no? Comunidad Ciudadana era un partido, es un partido de centro en realidad, ¿no? Cuyo programa está un poco inclinado a la izquierda, hasta me animaría a decir. No la clase política de Comunidad Ciudadana, pero sí su programa. No así Camacho. Camacho, por lo No, que no, tengo no, para entendido, nada. Camacho ya es iba un poco más para la derecha ajá, o más para el lado de las ideas liberales. súper derecha, pero Camacho, ¿qué es lo que ¿por qué empieza a generar tanto rechazo y una polarización en el país? Que la verdad es que personalmente la veía viniendo desde el año pasado incluso, por lo que te comentaba de esto de que incluso desde el 2008 que se radicaliza muchísimo hoy en día y empieza a generar un discurso regionalista, Fernando Camacho, en el cual asume toda la batalla, digamos, de octubre y noviembre como si fuera suya. Empieza a adjudicar esa revuelta ciudadana como suya. Entonces la gente empieza a molestarse y empieza a generar un rechazo muy fuerte, porque incluso Luis Fernando Camacho, aparte de ser machista, muy machista, porque tiene la idea de que las mujeres deberían estar en la cocina, en la casa, y que los hombres deberían trabajar, eso genera mucho rechazo en la ciudad, y, y también por el hecho de que, como te mencionaba, tiene un discurso bastante regionalista. ¿No? Es decir, ajá, Camacho empieza a aglutinar todo ese apoyo que, todo el apoyo que el Oriente quería darle, ¿no? Para expresar su poder económico en poder político, ¿no? Okay. Entonces Camacho empieza a articular de esta forma ese discurso y sus votos empiezan a crecer. Yo No sé. igual también te plantearía, yo agregaría, desde mi punto de vista, te agregaría, además de ese factor que es fundamental, que el quiebre de la oposición, digamos, la aparición de Camacho como una figura bastante importante, yo además agregaría que es importante el protagonismo que toma Arce Sí. porque en el gobierno de Evo Morales fue muy importante, en el Y sentido, bueno, como ministro de sí, en Economía, el sentido económico. no es que fue cualquiera el que se postuló para el MAS, En realidad, no ¿por fue un qué? títere, digamos, por así Exactamente. decirlo. ¿Por qué Luis Arce empieza a generar un poco, o sea, en las encuestas, digamos, que veíamos, porque salían cada domingo, Arce era el único candidato que subía, o sea, de a poco, subía como un punto, 2 puntos, pero era el único que seguía subiendo de manera continua. En cambio, Carlos Mesa se quedaba estancado, Fernando Camacho crecía, pero una tendencia muy baja. ¿Pero por qué? Porque Luis
Luis Arce Catacora se desvincula del movimiento al socialismo y el movimiento al socialismo empieza a apartar a Evo Morales del escenario político, porque inicialmente Evo Morales quería un binomio Arce Catacora y Diego Pari, y el movimiento al socialismo no se lo permite, y es Luis Arce y David ¿Por qué Choquehuanca. motivo no se lo permitía? Porque el MAS como partido también se encuentra fracturado, ¿no? Entonces tenemos una ala que sí seguía defendiendo a Evo Morales, ¿no? Y otra ala que estaba en contra de que se vuelva a presentar, de que siga influyendo en el partido, ¿no? Y esto es lo que vemos hasta el día de hoy, es algo que explica lo que pasó el año pasado y por qué tan poco apoyo, entre comillas, al MAS. Y si ¿no? bien Evo Morales, digamos, sigue teniendo mucho apoyo, digamos, en las bases populares, ¿por qué se genera este quiebre? Porque el discurso que había dado Evo Morales era patria o muerte, o sea, no importa quién llegue, yo me voy a quedar aquí, si tengo que morir, voy a morir por el pueblo, etc. Entonces, cuando él se va a México y posteriormente a Argentina, la gente dice, Sí. ¿dónde queda eso? O sea, tus ideales, realmente la gente se cuestiona mucho y hay disputas internas en el MAS, y es en ese momento en el cual la gente dice, wow, existe un cambio en el MAS. ¿Por qué? Porque ya no es el MAS de Evo Morales, es el MAS de Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, y los personajes que se habían quedado aquí en Bolivia con persecución política y con distintas dificultades, empiezan a generar, digamos, un discurso totalmente distinto. Incluso antes de las elecciones se decía que decían que Evo Morales no iba a estar dentro del gobierno, o sea, y eso genera una Claro, situación eso a mí muy me parece fuerte. interesantísimo, Exacto. porque, bueno, además de que es una pregunta que también se dio mucho de los seguidores, es una pregunta que le surge a cualquiera que ve el panorama hoy y el escenario político de Bolivia, porque a pesar de que la caída, hoy no sé si hay alguna estadística, algún dato de imagen positiva o algo de Evo Morales. No hay, ¿no? No. No, de No hay aceptación nada. no hay estadísticas, ¿no? Porque hoy, digamos, se especula con una vuelta a Bolivia de Evo Morales y parece más que obvia también la vuelta, y es lo lógico, pero también en cómo va a influir Evo Morales, ¿no? En este nuevo mandato del MAS, que Sí, sería, bueno, yo, con el liderarse. yo tengo una pregunta para vos y espero que, o sea, digamos, porque vos eres de Argentina, vos lo vives de primera mano y quisiera saber más o menos cómo es que han aceptado la idea, no la han aceptado, ha habido rechazo de que Evo Morales llegue a Buenos Aires y, digamos, tenga tanto poder. Porque incluso vi que Y le dieron un sueldo, si no me equivoco. eso, la verdad, lo del sueldo no te sabría decir. Yo, por lo que había leído, sí, pero no sé en qué quedó. No sabría decirte en qué quedó porque la verdad que no me fijé mucho en eso. Obviamente hubo mucha repercusión, porque además que, bueno, justo se daba que empezaba el gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, y es como un respaldo, digamos. Y por un lado, a ver, yo veo bien que se respalde, obviamente que esté acá, pero otra cosa es eh, querer influir en otro país, digamos. Querer influir, digamos, en la opinión de Bolivia en este caso. Yo creo que está perfecto, obviamente, que se resguarde o como le quieran llamar en Argentina, pero que obviamente siempre hay que mantener una distancia. Claro. Eso es lo que yo veo. O sea, hay que siempre mantener una distancia porque los asuntos internos siempre son asuntos internos. Sí, Ya, obviamente, cuando ya hay otros totalmente. tipos de, ya cuando hay otros tipos de, no sé, crímenes de lesa humanidad, obviamente, en ese sentido se tiene que discutir por una cooperación, por alguna opinión, digamos, en bloque, como es el bloque de Latinoamérica. Pero que siempre hay que tener en cuenta el distanciamiento. Te resguardamos todo, pero no ser partidarios, digamos, en ese sentido. Claro. Eso es lo que yo pienso. Bueno, y ahora Tampoco tengo entramos. una opinión muy formada en ese sentido porque me pareció más tenerlo en cuenta desde el lado de Bolivia. Claro. No, nunca lo No, sí, vi sí. desde acá porque es como que la influencia es poca, digamos. La influencia es poca, pero desde el gobierno argentino y desde la población argentina, tener en cuenta eso en la agenda, con todos los problemas que hay, es como que choca también. ¿Me explico? Sí, 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 totalmente. Y ahora llegamos A a una las... semana antes de las elecciones, digamos, ¿no? De este año. Las encuestas dicen que probablemente
va a haber una segunda vuelta. Pero aquí lo interesante es, con aproximadamente un 20%, un poquito menos 15 tal vez, pero un 15% de indecisos, ¿no? O nulos. O nulos. El no sabe, no responde. O el voto secreto, que es muy El voto importante. secreto, todo eso. Que eso tiene más que ver con lo que es también la división rural y urbana. Seguimos en la misma. No sé si No tanto, ajá. porque... Yo creo que esto es más bien más de la ciudad, Ujú. porque Más de el la área ciudad, rural está el más sentido del marcada. voto secreto, Ajá. del voto que no se ve, digamos. Ahorita te explico. Entonces, en el área rural está más marcado, ¿no? Pero en la ciudad, en las periferias de la ciudad, por ejemplo, es donde empiezan a ver ya estas disyuntivas de oposición o más, y ahí surgen los indecisos. ¿Por quién votamos, no ve? Entonces, por todos los factores que hemos mencionado en todo esto, es que este voto, ¿no? Y en las encuestas aparecía una posible segunda vuelta, es que este voto indeciso se mueve al más, todo. Y es algo que generalmente no pasa porque generalmente se reparte de forma igual, ¿no? Entre Yo los creo que ahí candidatos. también influye como que al desaparecer de la escena política activa Evo Morales y al aparecer una polarización mayor con Camacho, ahí es cuando juega la neutralidad, ¿no? El típico juego del partido político, ir por el centro. Y yo creo que en ese influye mucho Arce y como nueva figura política, digamos, como Y candidato. lo que tú dices es bastante interesante y súper importante tomar en cuenta que ahora estamos entrando en una crisis a nivel Latinoamérica Global. y en Bolivia Sí, mucho global, más digamos. fuerte. Sí. Pero en realidad mucha gente se le cruza en la cabeza, o sea, este es el análisis que, digamos, nosotros hacemos, o personalmente yo lo hago, es, antes teníamos estabilidad, llegó la pandemia, corrupción, es lo mismo de antes, pero ahora el presidente es economista, entonces él puede, o sea, es una de las ideas también que genera fuerza, porque dicen, uy, vamos a entrar en una crisis, pero bueno, vamos a estar manejados por el tipo que nos ha llevado a los mejores números de nuestra historia. Entonces, eso también pesa muchísimo. Y antes de llegar Obvio, a las sí. elecciones, se retiran dos candidatos más, entonces ya estaba muy reñida la situación. Y igual hay que destacar, digamos, que antes de las elecciones, unos 2 meses, durante todos estos 10 meses ha sido masismo versus antimasismo. Pero por la radicalización del discurso de Luis Fernando Camacho, ya no es masismo versus antimasismo, sino llega a ser masismo, antimasismo y regionalismo. Y regionalismo, o sea, el discurso anti-Camba empieza a generar mucha fuerza aquí en Occidente. Claro. Y personal, o sea, y mucho más en La Paz. Genera muchísima más fuerza. Gente que antes, el año pasado, decía, Camacho es un crack, decían Camacho mi macho, Libertador, todas esas cosas. Hoy en día le decían, bájate la candidatura, el MAS va a volver por tu culpa. Un poco más obligándolo, ¿no? Y no lo hizo, mantuvo su apoyo regional. Entonces, pasamos de esta idea, si quieres, de analistas, ¿no ve? De que iba a haber segunda vuelta por la última encuesta, ¿no? A que terminamos con el 55%. ¿Cómo Claro. le hizo? Bueno, muchos seguidores también plantearon como dudoso, ¿no? El resultado. Y por todo lo que venimos explicando y todo, claro, porque con todo lo que venimos explicando se explica un poco, pero es como que no se esperaba tanta diferencia. Y no se esperaba un tema tanta muy diferencia. importante, digamos, un día antes de la elección, se suspende el TREP. Este sistema que había fallado el año pasado. Este sistema que en realidad había logrado los argumentos más sólidos para decir que hubo un fraude, se suspende un día antes. Entonces, si bien el nuevo Tribunal Supremo Electoral es totalmente imparcial, genera mucha desconfianza y en realidad hay muchos más argumentos, o sea, la gente... sobre todo en la región del Oriente, ¿no? En esta Santa Cruz antimacista y todo lo demás, que evidentemente veía el poder, el órgano electoral evidentemente sigue estando aquí en La Paz, sigue siendo andinocentrista todo el poder electoral. Es muy complicado, entonces esta desconfianza regionalista de parte de Santa Cruz. Entonces llegamos a los resultados, a este 55%, y ¿cómo lo explicamos, no ve? Voy a intentar recapitular un poco todo lo que hemos dicho. Sí, es importante eso porque porque estuvimos tocando temas muy piolas, por ejemplo, lo del regionalismo, todo, que lo explica, pero puntualizarlo y ahí queda para mí más que explicado. Entonces, lo primero, los masistas que no eran evistas,
¿no ve? Es decir, los masistas que sí apoyan al partido, pero no apoyaban a Evo. Punto número 1, de por qué sube tanto. El punto número 2 me parece el muy mal gobierno de Áñez, ¿no ve? Lo pésimo que manejó absolutamente todo, su llegada, la crisis económica que estamos viviendo, la crisis sanitaria. Luego viene una cosa bastante interesante que no hemos mencionado, es este candidato Carlos Mesa no supo conectar con la gente. Como mencionaba Mateo, se quedó estancado y no subía más, ¿no? Hizo una campaña pésima. No conectó con absolutamente nadie, no entendió el país de ninguna forma. En realidad, Además, para mí ahí es clave que no se distanció de Áñez. El grupo, el equipo sí. no se supo distanciar de Áñez y eso era fundamental y eso lo tuvo que haber leído el equipo de campaña. Se distanció, o sea, hablando estrictamente, o sea, real, sí se distanció. Dijo absolutamente todo lo que tenía que decir con Áñez, pero no supo ponerlo en campaña. Pero no lo marcó. Exactamente, no lo marcó, Eso. no lo puso en campaña. Y él, es su culpa no haber conectado con la gente, es su culpa no haber tenido tantos votos, ¿no? Él hizo una muy mala campaña. Y, digamos, ese discurso, o sea, la gente argumenta mucho más ese discurso de que Carlos Mesa es un político tibio, de que no se va ni para un lado ni para el otro, sino muy de centro, y a la gente no le gusta. Aquí en Bolivia no le gustan los tibios. Claro, siempre hay que tener un poco de... Exacto. Ajá. Y algo muy importante que hace Luis Arce, digamos, y como dice Darío, es conectar con el pueblo. Va a los lugares más populares, va a la Feria 16 de Julio. Hace una campaña increíble. Una campaña muy buena. Mientras que Carlos Mesa se dedica a hacer Zooms. De verdad, Sí, es lo único que Bueno, eso igualmente es una... Quizás pudo haber sido interpretado como una estrategia, ¿no? En medio de una pandemia y eso, quizás exactamente quiso ir por ese lado y capaz que no le salió de la mejor forma. Muy mal. Entonces, esta mala campaña de Carlos Mesa, el muy mal gobierno de Áñez, ¿no? Porque además Mesa, ¿cuánto había llegado en 2019? 30 y pico, 34. Bajó casi un 10%, ¿o no? Claro. 28, sí, 28. Entonces, claro, fue un golpe bastante fuerte. Y algo que va a radicalizar mucho, y es la importancia que empieza a tomar Luis Fernando Camacho y el regionalismo. Ahí está, ese es el último punto. Y ese es el punto de quiebre, digamos, en el cual realmente la gente decide votar otra vez por el movimiento del socialismo, darle una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque el movimiento del socialismo ahora ya no tiene el pasado del 21F, porque ya no está Evo Morales, ya no tiene esa la mala imagen de corrupción, de corruptos, etc. ¿Por qué? Porque ahora es un nuevo, o sea, hay una nueva... Se reconfiguró, digamos. Exactamente. Se reconfiguró totalmente el partido. Y porque no van a tener, y esto es algo muy importante, porque ya no van a tener en el escenario político a Evo Morales. Y eso es lo que yo creo personalmente que marcó muchísimo para que estos indecisos digan, bueno, vamos a votar por el MAS. Hay que darle una nueva oportunidad. Totalmente. O sea, para ustedes no va a tener una influencia superlativa Evo Morales. No. Le restaba. Yo lo veo... Ahí está, Evo Morales le restaba. Yo creo en ustedes, pero lo veo difícil. No, es una figura muy fuerte. Ese tema es bastante complicado. Sobre todo internacionalmente, porque internacionalmente está marcado como un héroe. Entonces, cuando agarras y dices, en realidad si lo quitas, el MAS tiene más votos, es muy complicado, ¿no? Sí, no, obvio. Yo lo que digo es que es difícil pensar la política de Bolivia hoy sin la influencia de... No digo que vaya a tomar decisiones o que sea de gran influencia para Arce, pero que va a ser un actor muy influyente en su opinión y en todo lo que se plantee de acá en más, va a ser fundamental también para mí. Exactamente. Más con su vuelta. Eso nos lleva a los retos, ¿no? de este nuevo gobierno. Partiendo por ahí, el primer reto es distanciamiento con Evo Morales. O sea, si quiere mantener su poder y su estabilidad, tiene que distanciarse. Es decir, no va a funcionar. Las personas que han votado por el MAS, pero que no están a favor de Evo, también van a reaccionar, si es que esto empieza a influir. O sea, ustedes dicen que ese 10% o ese porcentaje, digamos, de diferencia con el 2019 tiene que ver fundamentalmente con el distanciamiento de Evo Morales o con la salida de Evo Morales. Sí, totalmente. Entonces ese directamente se pierde si se acercan a Evo Morales, digamos. Se pierde ese porcentaje de apoyo. Sí, gran porcentaje de apoyo. Y no solo interesante, eso, muy interesante. Se cuestiona la aceptación democrática de la oposición. Es decir, está bien, todos, la gran parte de la oposición que ha aceptado totalmente los resultados de este año ha dicho, ok, han ganado muy bien, ¿no ve? Esto es democracia, el pueblo elegido. Es decir, cuando ve a Evo volver, no solamente su 10% va a reaccionar, la oposición también, es decir... Va a tener mucho más argumentos.
Es decir, ¿qué pasó? ¿No? Estas elecciones fueron democráticas, todo lo demás. ¿Por qué Evo, qué tiene que hacer acá? ¿Por qué está influyendo? Como oposición también va a reaccionar. ¿Y ustedes se plantean, digamos, una separación de Evo Morales eh, en otro partido? ¿No se lo plantean eso? Yo creo que va a pasar. Personalmente creo que va a pasar. ¿No? Sí. Y como te decía, Porque es un reto es además. fuerte que el MAS no sé si lo crea Evo Morales o si viene de antes, eso no tengo idea, estaría mintiendo. No, viene de antes. Pero, Viene de antes. Pero en realidad el claro, MAS no, se pero permitió es un Evo antes y un Morales después Evo por mucho Morales. tiempo, claro. Sí. Sí. O sea, la imagen de Evo Morales representa el movimiento al socialismo y viceversa, pero eso, digamos, ha cambiado en la Ha actualidad. cambiado bastante. Está Y fracturado, Evo como te Morales decía. se hizo más un bloque en sí. Y por eso para mí, en mi opinión, puede ser que se llegue a traducir en otro partido. O en en una realidad, fractura, digamos, en lo que es el socialismo, el movimiento al socialismo. en realidad yo creo Puede que ser. en el movimiento al socialismo ahora está fragmentado entre radicales y no radicales. Y los que son radicales son los del movimiento al socialismo que tienen las ideas de hoy en día, digamos, generar persecución política, de que todos los que han sido oposición antes tenemos que callarlos, tenemos que controlar los medios de comunicación. Pero Luis Arce Catacor y David Choquehuanca presentan Muy distinto. una visión mucho más conciliadora, o sea, de trabajo conjunto con la oposición. Ya no autoritaria. Exacto. Entonces, por eso es bastante importante entender, digamos, que Evo Morales no tiene que tener mucha cabida en el gobierno. Entonces, tenemos que... Por eso es muy importante, digamos, los retos que hay hacia adelante. Ahora, hay algo que nos hemos olvidado analizar, digamos, y son temas, digamos, que van a salir otra vez al reflote, el tema de si hubo fraude o no. ¿Por qué? Porque el tema del Tribunal Supremo Electoral de este año tuvo los mismos errores que el Tribunal Supremo Electoral del año pasado. Quitar el sistema de difusión rápida. Eso es Paró, como una cuenta pendiente, ¿no? Hay que como reformularlo. sí, Hay que paró plantearse algunos reformularlo. minutos en el conteo oficial. Entonces, si bien está aceptado totalmente el resultado, ¿no? O sea, Bueno, te puedo decir que el 98, el 99%, el 98% de la población lo acepta. Es Está más, el neces- la oposición lo salió a Ajá, oficializar antes de que Carlos estén Mesa, los resultados pero oficiales. tal vez no 98%, yo creo que me pasa un poco, pero te digo, si un 95% lo acepta, lo cual da una legitimación al proceso electoral, ¿no Sí. ve? Salió todo este bloque regionalista y algunos cuantos aquí en La Paz a seguir diciendo que hubo fraude. no, yo discrepo, digamos, con esa idea de Darío, porque en realidad no es un 95%. Si bien Carlos Mesa, que es la principal fuerza de oposición, sí ha salido a reconocer los resultados, etcétera, la idea de, o sea, la imagen de Luis Fernando Camacho empieza, muy fuerte. sigue teniendo más aceptación, porque en Santa Cruz se desconocen los resultados, o sea, incluso ha salido el comité cívico a decir de que si es que no se dan muchas, o sea, si no se dan las garantías, si no le dan ciertos informes de las elecciones, no van a reconocer al presidente. Entonces, se está, a mi parecer, polarizando muchísimo más el país con un bloque regionalista mucho más radical Muy y fuerte, sí. antidemocrático. Claro, bueno, ¿Y pero Santa entonces Cruz cuánto representa, digamos, de la población de Bolivia? Es el departamento más grande, tiene alrededor de 3 millones y si no me equivoco es el... el 20% del padrón. No. Ah, del padrón electoral es el 20%. Representa un bloque muy Pero fuerte. para un solo lugar es un montón. Sí, ¿no? es el departamento más Sí, grande. obvio. Y además En el que tiene población. más recursos económicos, como te decía. Entonces, el premio Como principal. veníamos diciendo, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, es por eso, digamos, que se genera esta dicotomía y esta idea de que, o sea, este reclamo incluso de que hay fraude y etcétera. Y mucha gente, o sea, en la actualidad dice, no, estos tipos están locos, pero gran parte, incluso el día anterior, si no me equivoco, salió la Unión Juvenil de Santa Cruz a declarar un paro. Y esta mañana hubo enfrentamientos porque la gente, digamos, quiere salir a trabajar, estamos saliendo de una pandemia, pero ellos dicen, Sí, no, eso ya es más, sí, sí, sí. exacto, Es más entonces en el es mucho sentido más de pandemia. complicado. Entonces, eso va a futuro. Considero que va a haber una polarización muy grande justamente con el Oriente, ¿no? Va a haber una polarización muy grande. El gobierno de Arce tiene que lidiar con la crisis económica, tiene que terminar de salir de la crisis sanitaria, tiene que intentar distanciarse de Evo Morales, ¿no? Y si no lo sabe hacer, la gente le va a pasar factura. Sí. Excelente.
Bueno, me encantó, la verdad, hablar con ustedes. Igual, Fue Luis. muy bueno. La verdad que es muy importante, no solo para mí y para la página, sino para todos, tener la perspectiva en primera persona, ¿no? Es fundamental para mí y es la idea de este nuevo proyecto, digamos, de Hablando de Realidad. Eh, Están invitados a escribir cuando quieran para la página. Están más que Muchas invitados. gracias por el Me encantó espacio. hablar y fue un análisis espectacular. Y bueno, a los que nos Encima escuchan teníamos las dos igual, perspectivas, dejaron además, bastante tiempo. eso estaba buenísimo. Igual, sí, igual agradecer a la gente que nos estuvo viendo durante todo este tiempo 2 horas, ¿no? Obvio, y obvio. a Fue vos, larguísimo. por 2 horas es un espacio que montón. nos estás brindando. Muchas gracias. La verdad A vos, que unos fenómenos. Así un que abrazo. estamos en contacto y les agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo. Y nada, vamos a seguir haciendo contenido, vamos a seguir tratando de colaborar, que estuvo muy bueno. La verdad, estuvo muy, muy bueno. Muy bueno, sí. Muchas 2 horitas gracias. metimos, así que nada, ahora vamos a subir lo más importante a YouTube. Vamos a subir lo que quedó, obviamente, del anterior vivo también. Y nada, bueno, la verdad fue un gusto, ¿eh? Igual, Igualmente, Un gustazo. gracias, un abrazo hasta Argentina. Chao, Chao, chao. igualmente. Chao, chao. Bueno, gente, chao, gracias. Gracias por estar en estas 2 horitas. Y nada, muy bueno. Estuvo muy bueno el análisis de los chicos. Nos estamos viendo.